Mi novia queda embarazada de su ex justo una semana antes de casarnos, pero antes de nacer la niña él abandonó, y ahora ella me busca diciéndome que me ama cuando en realidad sé que lo que quiere es que le compre pañales. Desde que conocí a Paula supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. La primera vez que la vi, estaba sentada en una cafetería con un libro en la mano y una expresión de concentración en el rostro. Algo en ella me atrapó de inmediato. No fue solo su belleza, sino su presencia, la forma en que mordía su labio mientras leía, como si estuviera completamente absorta en un mundo al que yo quería pertenecer. Me acerqué, con una mezcla de nervios y confianza, y le pregunté qué estaba leyendo. Recuerdo su sonrisa, cálida y curiosa, cuando levantó la vista y me respondió. Esa conversación se extendió durante horas, y sin darnos cuenta, habíamos terminado la tarde juntos. Desde ese día, nuestras vidas se entrelazaron de una forma que nunca imaginé. Con el tiempo, fuimos construyendo una relación basada en el respeto, el amor y la confianza. Paula era una mujer apasionada, con sueños enormes y una determinación que la hacía destacar. Juntos planeamos viajes, compartimos cenas interminables y nos apoyamos en los momentos difíciles. Cuando decidimos casarnos, sentí que todo en mi vida cobraba sentido. Organizar la boda fue una experiencia emocionante. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados, se convirtió en una aventura que vivimos juntos. Recuerdo el día en que elegimos las invitaciones. Pasamos horas discutiendo sobre los diseños, riendo cuando uno de los modelos tenía un error tipográfico y terminaba pareciendo una tarjeta de felicitación de cumpleaños en lugar de una invitación de boda. Nuestros amigos y familiares estaban felices por nosotros. Son la pareja perfecta, decían, y yo lo creía. Creía que había encontrado a la persona con la que compartiría cada instante de mi vida, alguien con quien envejecer y construir una familia. Me imaginaba despertando junto a ella cada mañana, enfrentando juntos los desafíos del mundo y celebrando nuestras pequeñas victorias diarias. Una semana antes de la boda, todo estaba listo. El vestido de Paula era hermoso, el salón estaba reservado y los proveedores confirmados. Era solo cuestión de esperar el gran día. Sin embargo, en mi interior, había una inquietud inexplicable. Tal vez era solo nervios, la ansiedad natural de dar un paso tan grande. Pero algo en el comportamiento de Paula en los últimos días me hacía sentir que algo no estaba bien. Parecía distraída, más callada de lo normal. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me sonreía y me decía que solo estaba cansada. Yo quería creerle. Quería pensar que todo iba a salir bien, que en pocos días nos casaríamos y comenzaríamos nuestra nueva vida juntos. Pero el destino tenía otros planes, y pronto descubriría que mi felicidad era tan frágil como un castillo de naipes a punto de desplomarse. El día en que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, fui a correr y luego me preparé un café. Estaba entusiasmado porque Paula y yo teníamos una cita para ultimar detalles de la boda. Me envié un mensaje corto y esperé su respuesta, pero tardó más de lo habitual en contestar. «Tenemos que hablar», fue lo único que escribió. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La frase tenía un peso particular, un significado que generalmente no traía buenas noticias. Acordamos vernos en la misma cafetería donde nos conocimos, y cuando llegué, ella ya estaba allí, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada clavada en su taza de café. Me senté frente a ella y esperé. Sus labios temblaban levemente y sus ojos estaban vidriosos. «Estoy embarazada», soltó de golpe. En un primer instante, la noticia me pareció maravillosa. Íbamos a casarnos, íbamos a formar una familia. Pero cuando levantó la mirada y vi su expresión de culpa, supe que había algo más. «No es tuyo», agregó con la voz rota. El silencio que siguió fue devastador. Sentí como si el tiempo se detuviera y todo lo que nos rodeaba se volviera borroso. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero se negaba a aceptarlo. «¿Cómo?», logré preguntar con un hilo de voz. Paula empezó a llorar. «Fue un error. Algo que nunca debió pasar», dijo entre sollozos. Me explicó que había tenido un momento de debilidad y había vuelto a ver a Eduardo, su ex. Había sido solo una vez, según ella, y nunca tuvo intención de ocultármelo, pero el embarazo lo había cambiado todo. Las palabras me atravesaban como cuchillos. Todo lo que habíamos construido, todo lo que creíamos ser, se había desmoronado en un solo instante. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Solo podía mirarla, tratando de encontrar en sus ojos alguna justificación que hiciera esto más fácil de aceptar. «Te amo», dijo,
intentando tomarme de la mano, pero la aparté de inmediato. Sus palabras sonaban huecas, carentes de sentido. Si realmente me amaba, ¿cómo pudo haberme hecho esto? Me levanté de la mesa sin decir nada más. Paula me llamó, pero no me detuve. Necesitaba aire, necesitaba escapar de aquella escena que me estaba destrozando por dentro. Al salir a la calle, todo me pareció irreal. La ciudad seguía con su rutina, la gente pasaba caminando, los coches circulaban como siempre, pero para mí, el mundo ya no era el mismo. No sabía qué iba a hacer a continuación. Solo tenía claro que el futuro que había imaginado con Paula acababa de desaparecer en un instante. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Me encerré en mi apartamento, apagué el teléfono y traté de procesar todo lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la cafetería, las palabras de Paula resonando en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Amaba a Paula, eso era innegable. Pero, ¿cómo podía seguir adelante con alguien que había destruido nuestra confianza de la peor manera posible? Intenté imaginar un futuro en el que pudiera perdonarla, en el que pudiéramos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero cada intento se desmoronaba bajo el peso de la traición. Por las noches, el insomnio se apoderaba de mí. Me levantaba de la cama, caminaba de un lado a otro y volvía a preguntarme lo mismo, ¿qué debía hacer? Había dedicado años de mi vida a construir algo con ella, y en un solo momento, todo se había derrumbado. ¿Valía la pena intentar salvarlo? Las llamadas de Paula continuaron. A veces, su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, y yo simplemente lo miraba sin contestar. Otras veces, me enviaba mensajes, algunos llenos de disculpas y promesas, otros implorando que la escuchara. Pero no tenía fuerzas para enfrentarla de nuevo. Después de varios días, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Acordé verla en un parque cerca de mi casa, un lugar donde solíamos pasear cuando todo era más simple. Cuando llegué, la vi sentada en una banca, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la culpa. Sabía que esa conversación definiría el resto de mi vida. Cuando llegué al parque, la vi sentada en la misma banca donde solíamos hablar sobre nuestros sueños. Su mirada estaba perdida en el horizonte, y su postura reflejaba una mezcla de resignación y miedo. Tomé aire, intenté mantener la calma y caminé hacia ella. «Hola», dije con voz neutra. Paula levantó la mirada y me dedicó una sonrisa temblorosa. Era evidente que había estado llorando. Me hizo un gesto para que me sentara a su lado y, tras un momento de duda, lo hice. «Gracias por venir», susurró. No respondí. No sabía qué decir. En mi cabeza, una parte de mí quería entenderla, pero otra se aferraba al dolor de la traición. El silencio entre nosotros se prolongó durante varios segundos que parecieron eternos. «No espero que me perdones», continuó, «solo quiero explicarte lo que pasó. Sé que lo arruiné todo, que destruí lo que teníamos, pero necesito que me escuches». Cerré los ojos un instante y asentí. Merecía escucharla, aunque mi corazón aún estuviera destrozado. «Lo de Eduardo fue un error», dijo con la voz entrecortada. No sé cómo explicarlo sin que suene a excusa. Fue un momento de debilidad. No significa que no te ame, no significa que quiera estar con él. Solo, pasó. Las palabras flotaban en el aire, pero no aliviaban mi dolor. Seguí sin hablar. Ella bajó la cabeza, esperando una reacción que no llegaba. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que decírtelo, continuó. No podía mentirte, no podía casarme contigo ocultando algo así. Te debía la verdad, aunque significara perderte. Lo que más me duele no es que hayas estado con él, dije finalmente, sino que me hayas hecho creer que todo estaba bien. Que nuestro amor era suficiente. Y no lo fue. Paula comenzó a sollozar, cubriéndose el rostro con las manos. Durante años la había amado con todo mi ser, y ahora la veía desmoronarse frente a mí, pero ya no podía ser su refugio. Lo entendí en ese momento, había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. No quiero hacerte más daño, susurró entre lágrimas. Solo quería que supieras que mi amor por ti es real. Que me duele haberte perdido. Miré hacia el cielo, tratando de encontrar fuerzas para decir lo que debía. Paula, yo también te amé. Con todo mi ser. Pero hay cosas que no se pueden reparar. No quiero vivir con dudas, preguntándome si volverá a pasar. No quiero estar en una relación basada en el arrepentimiento. Ella sollozó aún más fuerte, pero asintió. Sabía que tenía razón.
Y yo, aunque me doliera, también lo sabía. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Luego, sin decir nada más, me levanté. Paula no intentó detenerme. Caminé por el sendero del parque sin mirar atrás, sintiendo como el peso de nuestra historia se iba desvaneciendo con cada paso que daba. Sabía que el dolor seguiría por un tiempo, pero también sabía que algún día sanaría. El amor que habíamos construido había llegado a su fin. Y aunque me dolía, era momento de seguir adelante. Los días siguientes fueron un caos emocional. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que algo me faltaba, con la necesidad de revisar el teléfono, esperando un mensaje de Paula que nunca llegaba. Pero yo mismo había decidido alejarme de ella, cortar todo vínculo, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Intenté llenar mi tiempo con actividades que me distrajeran. Volví a salir con amigos, retomé proyectos abandonados y busqué refugio en el trabajo. Sin embargo, nada lograba calmar el vacío que sentía. El peso del amor perdido y de los recuerdos compartidos se hacía cada vez más insoportable. Cada rincón de mi apartamento me recordaba a ella. La taza de café que solía usar, el lado de la cama que quedaba intacto, las fotos en la galería de mi teléfono que no tenía el valor de borrar. Por las noches, el insomnio me atrapaba y mi mente revivía cada momento con Paula, cada sonrisa, cada promesa rota. Un día, al salir del trabajo, pasé por un parque y vi a una pareja sentada en la banca, tomados de la mano, riendo sin preocupaciones. Fue entonces cuando entendí que lo que más me dolía no era solo la traición, sino la sensación de haber perdido una vida que creía segura. Sentí rabia, impotencia y tristeza al mismo tiempo. Decidí alejarme aún más. Borré su número de mi teléfono, bloqueé sus redes sociales y guardé todas las cosas que me recordaban a ella en una caja que metí en el fondo del armario. Sabía que no podía avanzar si seguía aferrado al pasado. Era tiempo de empezar de nuevo, aunque la idea de hacerlo sin Paula doliera más de lo que quería admitir. Mis amigos intentaron animarme, invitándome a salir, presentándome a otras personas. Pero cada conversación con alguien nuevo se sentía vacía, como si algo en mí estuviera apagado. Me di cuenta de que aún no estaba listo para nada más. Necesitaba primero reconstruirme antes de intentar compartir mi vida con alguien más. Los meses pasaron, y aunque el dolor no desapareció de un día para otro, poco a poco fui encontrando una nueva normalidad. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a ocupar mi tiempo en lo que realmente me hacía feliz. Descubrí que el amor propio era el primer paso para sanar. Paula se convirtió en un fantasma de mi pasado, un recuerdo que a veces volvía a mi mente, pero que ya no me lastimaba tanto. Entendí que algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos lecciones, y que aferrarse a lo que ya no es solo prolonga el sufrimiento. Aquel amor que creí eterno había quedado atrás. Y aunque doliera, la vida seguía adelante, y yo debía seguir con ella. El tiempo avanzaba sin piedad, y con él, los recuerdos de Paula comenzaron a desdibujarse en mi mente. No obstante, el destino parecía no haber terminado de enredarme en su juego, pues un día recibí un mensaje inesperado de una amiga en común. Eduardo la dejó. Se fue sin decir nada, decía el texto. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante varios minutos, sin saber qué sentir. Paula, la mujer que me había roto el corazón, ahora enfrentaba el peor de los abandonos. Eduardo, el padre de su hija, había desaparecido de su vida sin dejar rastro, justo cuando más lo necesitaba. Me pregunté si ella se lo esperaba, si en el fondo sabía que esto podía pasar. Durante días, me debatí entre la indiferencia y la compasión. No podía negar que había una parte de mí que aún se preocupaba por ella, por su bienestar y, ahora, por la pequeña niña que estaba a punto de llegar al mundo sin un padre presente. Pero al mismo tiempo, recordé la herida que Paula me había causado, la traición que había roto nuestra historia en 1000 pedazos. No tardó mucho en buscarme. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza de mi departamento, mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Dudé por unos segundos antes de contestar. Hola, su voz sonaba apagada, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Hola, Paula, respondí, sin saber bien qué más decir. Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente soltara la verdad. Eduardo se fue. No sé qué hacer, su voz se quebró y pude imaginar sus ojos llenos de lágrimas, su desesperación al otro lado de la línea. No respondí de inmediato. Sentí que cualquier palabra que dijera sería insuficiente. No era mi responsabilidad salvarla, pero tampoco era alguien que pudiera ignorar su sufrimiento. Lo siento mucho, dije con sinceridad,
pero manteniendo la distancia emocional que aún necesitaba. Ella tomó aire y continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé y que probablemente nunca puedas perdonarme. Pero, no tengo a nadie más. Estoy asustada, y no sé qué hacer. Podía escuchar el miedo en su voz. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a Paula no como la mujer que me había traicionado, sino como una persona en su punto más vulnerable. Sin embargo, no podía olvidar que había sido su elección la que la llevó hasta aquí. Paula, no sé qué decirte, respondí con honestidad. No quiero que pienses que esto cambia algo entre nosotros. Lo que pasó, pasó. Y yo no puedo ser quien llene el vacío que dejó Eduardo. Ella sollozó suavemente al otro lado de la línea. Lo entiendo. No estoy pidiendo eso. Solo, quería hablar contigo. Saber que alguien me escucha. Y así fue como aquella llamada se convirtió en una conversación llena de silencios y palabras entrecortadas. Por primera vez en mucho tiempo, no éramos una pareja rota, sino dos personas enfrentando los estragos de la vida. No le ofrecí volver, ni promesas vacías. Solo mi escucha, solo un atisbo de humanidad en medio de su tormenta. Cuando la llamada terminó, supe que había hecho lo correcto. No podía cargar con su dolor, pero tampoco podía ser indiferente. Paula debía encontrar su propio camino, igual que yo había encontrado el mío. El paso de los días trajo consigo una calma engañosa. Creí que la conversación con Paula había sido el cierre definitivo, una despedida disfrazada de empatía. Sin embargo, la vida, en su eterna ironía, no tardó en demostrarme que algunas historias se resisten a terminar. Un mes después de nuestra última llamada, una tarde gris de invierno, el timbre de mi puerta sonó. No esperaba visitas, así que al abrir y encontrarme con Paula sosteniendo a su hija en brazos, mi cuerpo se tensó de inmediato. «Hola», dijo con voz queda, evitando mi mirada. La niña dormía plácidamente contra su pecho, ajena al torbellino de emociones que se desataba entre su madre y yo. «Paula, ¿qué haces aquí?», pregunté con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la cautela. Ella tragó saliva y pareció debatirse internamente antes de responder. «No quiero incomodarte, pero necesitaba verte. No tengo a nadie más, y la verdad, no sé qué hacer». Una parte de mí quiso cerrar la puerta y terminar de una vez con todo. La otra, esa que todavía se resistía a olvidarla por completo, me hizo dar un paso atrás y permitirle la entrada. Se sentó en el sofá, acomodando a su hija con cuidado. Yo me mantuve de pie, observándola con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué necesitas de mí, Paula?», pregunté, sin rodeos. Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado guardando aquel aire desde hacía semanas. «No vengo a pedirte que volvamos», dijo finalmente. «Sé que eso no es posible. Pero sí vengo a decirte que te extraño. Que a pesar de todo, eres la única persona que me ha importado de verdad. Y aunque no tengo derecho a pedirte nada, solo quería que lo supieras». Sentí un nudo en la garganta, pero no podía permitirme caer en sus palabras. Ya había sufrido suficiente. «Paula, yo no sé qué decirte. No puedo negar que me importas, que una parte de mí aún siente algo por ti, pero las cosas no funcionan así. No puedo simplemente olvidar lo que pasó». Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que me desconcertó. «No te pido que lo olvides. Solo quería verte, hablar contigo. Saber que no me odias», su voz se quebró. «Y que, de alguna forma, puedo seguir adelante». El silencio nos envolvió como un manto pesado. Miré a la niña en sus brazos y sentí una punzada en el pecho. Aquel bebé no tenía culpa de nada, y sin embargo, su existencia era la prueba viviente de todo lo que había perdido. «No te odio, Paula», dije al fin. «Pero tampoco sé si podré verte sin que duela». Ella asintió, comprendiendo más allá de mis palabras. Se levantó con cuidado, besó la frente de su hija y me dedicó una última mirada cargada de emociones contenidas. «Gracias por escucharme», susurró antes de salir por la puerta. Y así, su regreso fue tan inesperado como su partida. Cerré la puerta con una sensación extraña en el pecho, preguntándome si alguna vez lograría dejarla ir por completo. Después de la visita de Paula, mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la razón y los sentimientos. Durante días, su imagen cargando a la pequeña se repetía en mi cabeza, como un eco imposible de silenciar. Sabía que no debía pensar en ella, que el pasado no podía ser deshecho, pero algo dentro de mí seguía sin estar completamente cerrado.
El recuerdo de nuestra relación seguía pesando. Habíamos construido un futuro juntos, habíamos soñado con una vida que, al final, nunca sucedió. Ahora, ver a Paula sola con su hija me hacía cuestionarme cosas que no quería enfrentar. ¿Seguía sintiendo algo por ella o solo era la nostalgia de lo que pudo ser? ¿Me buscaba porque realmente me amaba o solo porque no tenía a nadie más? Intenté convencerme de que debía seguir adelante, que mi decisión de alejarme había sido la correcta. Pero cada vez que pasaba por aquel parque donde nos vimos por última vez o cada vez que escuchaba su nombre en alguna conversación casual con amigos en común, una parte de mí se llenaba de incertidumbre. Una tarde, mientras revisaba viejos mensajes en mi teléfono, encontré una foto de nosotros. Era de nuestro primer viaje juntos. En ella, Paula sonreía con esa luz en los ojos que siempre me había cautivado. ¿Cómo podía alguien que había sido tan importante para mí ahora sentirse tan distante, y al mismo tiempo, tan presente? El dilema me atormentaba más de lo que quería admitir. ¿Debería buscarla? ¿Había alguna posibilidad de que pudiéramos reconstruir algo? O peor aún, ¿y si al buscarla solo terminaba hiriéndome otra vez? El miedo al dolor era más fuerte que el deseo de respuestas, y por ello, opté por el silencio. Sin embargo, el destino parecía no querer darme tregua. Un día, mientras caminaba por una avenida concurrida, la vi. Paula estaba en la entrada de un supermercado, con la niña en brazos, tratando de equilibrar una bolsa de compras. Por un instante, dudé si acercarme o seguir mi camino, fingiendo no haberla visto. Pero algo me detuvo. Tal vez era la curiosidad, tal vez la compasión, o tal vez, en el fondo, la necesidad de entender lo que realmente sentía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión cambió. Primero sorpresa, luego una mezcla de alivio y temor. Yo no supe qué decir. Fueron apenas segundos, pero parecieron una eternidad. Finalmente, fue ella quien habló. Hola. Tragué saliva y asentí. Hola, Paula. Nos quedamos ahí, en medio de la multitud, sin saber qué hacer. Tal vez aquel encuentro inesperado era la señal que necesitaba. O tal vez, solo era otro recordatorio de que algunos capítulos no pueden cerrarse tan fácilmente. El encuentro con Paula en la entrada del supermercado me dejó en un estado de confusión absoluta. Pasé el resto del día reviviendo el momento, repitiendo en mi mente su expresión, el tono de su voz y la sensación de estar frente a ella después de tanto tiempo. Algo en su mirada me había desconcertado. No era solo sorpresa ni incomodidad, sino una súplica silenciosa, como si esperara algo de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que no podía seguir huyendo de mis propios sentimientos. Si quería seguir adelante de verdad, tenía que enfrentarla, escuchar lo que tuviera que decir y, sobre todo, decidir qué era lo mejor para mí. Al día siguiente, sin pensar demasiado, tomé el teléfono y marqué su número. No tardó en contestar. Hola, su voz sonó suave, casi temerosa. Hola, Paula. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Sí, claro. ¿Dónde? Acordamos encontrarnos en un café tranquilo, lejos del ruido y las miradas curiosas. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una taza entre las manos, moviéndola nerviosamente. Me senté frente a ella y suspiré profundamente. Paula, necesito respuestas. Quiero entender por qué volviste, por qué buscaste hablar conmigo después de todo lo que pasó. Ella bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Porque aún te amo, susurró. Porque cometí un error que pagaré toda mi vida, pero también porque sé que eres la única persona con la que realmente me sentí en casa. Y aunque no espero que me perdones, tenía que decírtelo. Sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una verdad que había intentado ignorar. Una parte de mí aún la amaba, aún sentía el impulso de protegerla, de estar con ella. Pero también estaba el recuerdo de la traición, de las noches en vela preguntándome por qué no fui suficiente para que me eligiera. No sé si puedo volver a confiar en ti, Paula, confesé. No sé si puedo construir algo sobre lo que pasó. Ella asintió con tristeza. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré agradecida por lo que vivimos. Y que, de verdad, lo siento. Nos quedamos en silencio, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Entonces, entendí lo que debía hacer. No podía volver con ella por culpa o nostalgia. Tenía que ser sincero conmigo mismo. No podemos volver, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba un poco.
No porque no te ame, sino porque merezco algo diferente. Algo basado en la confianza desde el principio. Paula cerró los ojos por un momento y luego sonrió con tristeza. Lo entiendo, susurró. Nos despedimos con una última mirada cargada de emociones. Al salir del café, sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Finalmente, había tomado una decisión. Finalmente, podía seguir adelante. Después de aquella despedida en el café, supe que mi vida tomaba un nuevo rumbo. Era extraño despertar sin el peso de la incertidumbre, sin el miedo a toparme con Paula y volver a caer en el ciclo interminable de preguntas sin respuesta. Sentía una libertad que no había experimentado en mucho tiempo, aunque también existía un vacío que tardaría en llenarse. Los primeros días fueron de ajuste. Me esforcé en ocupar mi mente en otras cosas, en retomar actividades que había abandonado cuando mi mundo giraba en torno a Paula. Volví a salir con amigos, a disfrutar del cine en solitario, a leer aquellos libros que había dejado a medias. Poco a poco, el eco de su voz en mi mente comenzó a desvanecerse. El trabajo se convirtió en un refugio, una distracción bienvenida. Me enfoqué en mis proyectos y en establecer nuevas metas personales. Pero, sobre todo, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Comprendí que mi vida no debía definirse por una relación fallida, sino por la persona en la que me estaba convirtiendo a raíz de todo lo vivido. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé por aquel parque donde tantas veces había estado con Paula. En lugar de dolor, sentí una leve nostalgia, pero nada más. Me di cuenta de que la herida finalmente estaba cerrando. No había odio ni resentimiento, solo el reconocimiento de una etapa de mi vida que había terminado. Tiempo después, conocí a alguien. No fue algo inmediato ni premeditado, sino una conexión natural con una persona que llegó en el momento adecuado. No intenté compararla con Paula ni repetir la historia. Simplemente, dejé que las cosas fluyeran, sin presiones ni expectativas. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podía ser emocionante otra vez. Paula y yo nunca volvimos a cruzarnos. Quizás ella siguió con su vida, encontrando su propio camino como yo había encontrado el mío. Lo que tuvimos, con sus alegrías y sus errores, quedó en el pasado, como un capítulo que se cierra con aprendizaje y sin rencores. Seguir adelante no fue fácil, pero valió la pena. Entendí que el amor no siempre es suficiente y que, a veces, lo más valiente que podemos hacer es soltar a quien ya no pertenece a nuestra historia. Y, sobre todo, aprendí que la felicidad no depende de alguien más, sino de uno mismo.